Ahora te lo rato. Bueno, pues decía eso, que Doña Ximena es una novela histórica, que hay quien la asimila a Cervantes, en el estilo de Cervantes, y seguro que es verdad, seguro que es verdad. La verdad que la historia, vuelvo a decir, esa época, a mí me apasiona, me gusta mucho, toda esa época del medievo, una época, si se quiere, no muy brillante, oscura, pero donde hubo, eran épocas de contiendas, y donde hubo unos grandes caballeros que realizaron grandes cosas. No sé si la novela contempla esto, porque creo que, entre otras cosas, anda con pues, un traslado de una reliquia. Y luego hay otra parte que me parece que se mete en el mundo del amor, en el mundo de Ximena, con el conde de Saldaña. El conde de Saldaña, que tuvieron un hijo, que fue nada más ni nada menos que Bernardo del Carpio. Y bueno, yo de la novela no voy a hablar más porque no sé si el propio autor nos va a desvelar mucho de estas cosas sin leernos la novela, porque si no, claro, no la compraría, porque las novelas se escriben para venderlas. Pero sí creo que nos introducirá y nos desvelará ciertas cosas que yo no puedo hacer porque no me he leído la novela, no he tenido la suerte, y estoy ávido de eso, de ver por dónde se desarrolla esta novela, que yo le auguro interesante y apasionada. Y entonces, bueno, pues nada más, cedo la palabra al autor para que nos diga lo que crea oportuno. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, como corresponde, es agradecer al Centro Asturiano y a su dirección la oportunidad de poder presentar esta novela genuinamente asturiana aquí. Me dieron todo tipo de facilidades desde el primer instante en que me puse en contacto con ellos. Y el resultado es que aquí estoy. Y también agradecerles a ustedes su presencia, porque como decía él, los buenos siempre fuimos pocos, bueno, aunque algunos sea de Tineo. Pero no importa el número, importa la calidad. Comentamos aquí hace un ratito que simplemente el mero hecho de ser asturiano y de ser ilustre, entonces encontrar aquí unos cuantos ilustres pues, es muy gratificante. Esta novela surge por una inclinación que no he logrado entender, una inclinación mía que todavía no he logrado explicarme, y es el interés por rescatar del olvido a mujeres que han sido trascendentes en la historia, especialmente en la Alta Edad Media, esa época tan oscura sobre la cual no hay prácticamente documentación. Lo poco que se sabe pues, es escasísimo, y han sido los romances los que han ido trasladando pues, hechos que al final, bueno, la mayor parte de las veces no tienen ni siquiera fundamento real. Pero hay personajes que sí existen. Esta mujer Ximena sí que existe, cita incluso colateralmente Alfonso X el Sabio cuando habla de Sancho, cuando habla de Bernardo del Carpio. La cita también el Quijote, o sea, Cervantes en el Quijote. Y no es, obviamente, la mujer de Omío Cid, que era Ximena, más que Ximena. Esta es Ximena, y además a propósito lo quise yo con la X para que fuera más genuinamente asturiana. Es una novela que se desarrolla en Oviedo entre los años 810-812, es decir, anteayer, en unos años en los que estaba reinando el rey más longevo que ha habido en Asturias, que fue Alfonso II, al que conocía la población como el Casto. Apodo que se lo aplicaron porque no se le conocía relación alguna con mujer, lo cual no empecé para que la tuviera de otra forma. De hecho, dicen los estudiosos del tema que era homosexual, algo que en aquella época tampoco tenía la menor importancia. De hecho, me he molestado un poco, bueno, he procurado en uno de los capítulos, cuando el conde de Saldaña le pregunta al confesor del rey, ¿cómo
posible que el rey católico, etcétera, etcétera, bueno, pues que tenga esa orientación sexual? Y el profesor, Fray Pelayo, el padre Pelayo, le va haciendo un repaso del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo, sin que se encuentre en ningún momento ni una sola condena en los textos bíblicos ni en el Nuevo Testamento sobre la homosexualidad. Y además le pone ejemplos claros. El rey David, de quien desciende Jesús a través de su madre, y Jonathan, el hijo del rey Saúl, eran homosexuales. Y el texto literalmente en la Biblia dice: se desnudaron e intercambiaron sus fluidos, etc. Razón por la cual el rey Saúl perseguía a David y acusaba a su hijo que estaba poniendo en vergüenza a tu madre y a mí, lo cual obligó a David a marcharse y demás, ¿no? Bueno, hay cantidad de ejemplos, incluso ya después de Cristo, en el año 300 y pico, no recuerdo exactamente la fecha, dos muchachos que trabajaban estaban en Roma, estaban con el emperador. Uno de ellos era el jefe de la escuela de formación civil y el otro era su ayudante. Se llamaban Sergio y Baco, eran homosexuales, no tenían menor importancia, pero sin embargo el emperador, cuando se entera que eran cristianos, los mandó a justiciar. A uno le mandó a cortar la cabeza y al otro le hizo caminar 18 millas romanas. Unas millas romanas son 1400 y pico metros, caminando con unas sandalias con los clavos al revés, hacia arriba. Después lo decapitó. Bueno, la Iglesia los canonizó y son San Sergio y San Baco. Ha sido con mucha posterioridad cuando se empezó a condenar la homosexualidad. Pero bueno, al margen de eso, era la época de Alfonso II, un rey que, como saben, tuvo sus problemas porque cuando Bermudo dimite, que diríamos ahora, y le cede el trono, estuvo apenas un año, lo derrocaron. Se tuvo que escapar a casa de su madre, la reina Muria, que procedía de Salvatierra, en Álava, algo que esto lo recordé en mis tiempos de Euskadi a los nacionalistas, que presumían de mucho. Y a ver, ¿qué tonterías estáis diciendo? Si la reina de Asturias, la mujer de Fruela, era de Salvatierra. Si lo damos así un poco, ¿por qué? Que no tuviera los 8 apellidos vascos les molestaba bastante. Bueno, pues consiguen reponerle en el trono y con muchas dudas por parte de la nobleza, ya que no tenía prácticamente experiencia en militar. Pero cuando la última racia de los árabes consiguió tenderles una trampa, una emboscada y vencer a las tropas árabes, los nobles empezaron a pensar: hombre, este hombre tiene capacidades de estratega, es un buen estratega militar, puede ser un buen rey. Lo cual, unido a que era un hombre que le preocupaba, le interesaba mucho la cultura, pues no se metía excesivamente en asuntos políticos, en asuntos internos, y los nobles hacían lo que les parecía, sin que el rey se inmiscuyese. Es decir, vivían en buena armonía. El rey se dedicaba a la cultura y uno de sus proyectos más importantes que hoy podemos admirar es la Catedral de Oviedo, que se empezó a construirla, ordenó que se construyera porque tenía la pretensión de convertir Oviedo, en aquel entonces Oviedo tenía unos 6.000 habitantes, en la capital de Hispania, dado que Toledo era entonces la capital visigoda, tenía su gran catedral, pero no le gustaba que ahí estuvieran judíos, musulmanes y cristianos mezclados. Él quería construir una catedral y conseguir que fuera declarada centro primero, o sea, el primer centro diocesano de Hispania. Pues este hombre tenía una hermana, Ximena, bastante más joven que él, sobre la que pretendía, o con la que pretendía establecer una alianza casi nada importante. Quería casarla con Carlomagno. Nada menos que con Carlomagno, con el que tenía una cierta relación. De hecho, envió embajadores, dos embajadores fueron y basiliscos en 2 ocasiones a la corte de Carlomagno para proponerle el matrimonio.
sin que Ximena supiera absolutamente nada. Y ese era el segundo gran objetivo suyo, convertir Oviedo en la primera capital más importante desde el punto de vista civil, militar y religioso de Hispania y entablar relaciones familiares con Carlomagno. Para el primer objetivo lo veía un poco difícil, ya que Toledo aún pesaba mucho, pero aconteció que no mucho tiempo atrás un fraile que se llamaba Pelagio, en la diócesis de Iria Flavia, donde hoy se levanta Padrón, en Galicia, le cuenta al obispo Teodomiro que sobre un bosque lejano ha visto como una luz y oyó unos cánticos, y que la gente peregrinaba allí, porque no era la primera vez por lo visto, iba la gente a peregrinar allá. Entonces el obispo pues, fue a ver de qué se trataba y sorprendentemente se encuentra una tumba, manda abrir la tumba y allí había unos restos, unos esqueletos, 3 en concreto. Y tiene una inspiración divina o sueña aquella noche que esos restos son los restos de Santiago el Mayor, el apóstol y 2 de sus discípulos, que habían venido desde Jerusalén, habían trasladado sus cadáveres desde Jerusalén para enterrarlos en Galicia, algo que nadie se explica por qué. Pero él tiene esa inspiración y como esa diócesis dependía del reino de Asturias, que llegaba hasta Galaecia, hasta Galicia, pues informa de ello a Alfonso II. Entonces este rey ya tiene una jugada, una carta muy buena que jugar con el Papa León III, que era el Papa que entonces reinaba, estaba en Roma, y manda a unos embajadores allá a proponerle lo siguiente, decir al Papa, lo expreso en términos coloquiales, si me unges con los santos óleos, declarando que mi autoridad viene de Dios, dice el rey, o sea, porque para asegurarse que su estabilidad en el trono, yo a cambio peregrino a Santiago, a ese lugar, al monte Liberdón, y allí declaro que esos restos son los restos del apóstol Santiago el Mayor. El acuerdo era factible porque Roma quería acabar con la peregrinación que se estaba haciendo a ese lugar, peregrinación que estaba motivada porque la gente creía y entendía que los restos que allí había, eran los restos del obispo Prisciliano, que fuera obispo de Ávila, que fue condenado en el concilio de Sevilla porque la doctrina que él defendía no era la oficial. Este hombre decía que Jesucristo no era Dios, sino que era un ser humano normal y corriente al que Dios había adoptado para trasladar su mensaje. Era lo que se conoce como el adopcionismo. Fue una corriente muy extendida por toda Europa, que fue combatida por Carlomagno, y de ahí que tuviera Carlomagno unas relaciones muy buenas con Roma. Bueno, hasta tal punto que en el año 800 al Papa León III lo echaron. Lo quitaron de la silla de Pedro, le acusaron de adulterio y de un montón de cosas. Los cardenales, que son los que andan por ahí negociando y trapicheando, lo echaron. León III pidió ayuda a Carlomagno y este se presentó en Roma con sus tropas. Cogió al Papa, lo sentó en el trono y dijo a los cardenales que al que me lo toque, lo acanteo. Y el Papa, en agradecimiento, lo ungió con los santos óleos, por lo cual la autoridad de Dios, del Carlomagno, ya venía de Dios. Y en la Edad Media la autoridad de Dios no se podía cuestionar. Al que cuestionaba la autoridad de Dios, lo declaraban en el ejército, lo mandaban al hoguero, lo cortaban la cabeza. Y Alfonso II quería para sí también esa unción. Y entonces hacen ese trueque. El Papa acepta y Alfonso II peregrina durante varias semanas, lleva el recorrido, va por la costa además, permanece allí unos cuantos días, reconoce los restos como de Santiago y regresa. En ese recorrido pues va parando por distintos pueblos, ocasión que yo aprovecho pues para comentar algo de esos pueblos.
es el papel que jugaron en la historia, ¿no? Y cuando vuelve se encuentra que el reino estaba sin mayores problemas, funcionando, no había habido altercados, ni problemas, ni intentos de nada. Pero que él estaba feliz esperando que llegara el momento de la unción y del acuerdo de Carlomagno para desposar a Ximena. Pero ¿qué ocurrió entre tanto viajaba o peregrinaba a lo que hay, ¿dónde está Santiago hoy? Pues que la hermana de Ximena, que era una belleza de mujer, estaba enamorada de uno de los consejeros y nobles de la corte, Sancho Díaz, conde de Saldaña. El conde estaba enamorado de ella, pero la diferencia, una era la hermana del rey, el otro era un noble, pero la hermana del rey es propiedad del reino. Por tanto, no puede tomar, ni es libre para tomar decisiones, ni para decidir su futuro. No se habían comunicado, no se habían confesado ese amor que sentían. Pero ante esa ausencia, Ximena ve la ocasión propicia para poder hacerlo, ya que el rey, que desconocía esos sentimientos, obviamente, le deja a Sancho Díaz encargado de la seguridad de Ximena mientras él esté fuera. En vez de dejarle a su primo don Ordoño, que era un auténtico cabroncete, porque el tío malo, un mal bicho, le deja a Sancho Díaz. Y un día, Ximena ve que en el patio estaba Sancho departiendo con gente y baja. Y le dice que quiere dar un paseo extramuros de la ciudad. Sancho le dice que va a disponer una guardia para que la acompañe. Ximena dice que no, que prefiere que la acompañe él, solo además. Y empiezan a pasear, ella va delante, él va unos pasos detrás, van caminando, era por la tarde, y en una de estas, pues Ximena, qué casualidad, da un pequeño tropezón y se cae, o sea, va a caer. Pero antes de que llegue al suelo, unos brazos robustos la cogen por el talle e impide que se caiga al suelo. Aquel primer contacto físico provoca que los corazones de ambos bombeen. A Sancho se le eriza el vello de los brazos, Ximena se ruboriza, a pesar de que todavía ha sido intencionado y ha puesto en juego todas sus armas de mujeres, ¿no? Las mujeres que la naturaleza os ha dado a las mujeres para seducir, pues Ximena las puso ya en funcionamiento. Y casi sin decirse palabra, simplemente mirándose a los ojos, se confiesan lo que sienten el uno por el otro. Tal es la intensidad de su amor que deciden, ella es la que toma la decisión, de que ese amor que acaban de confesarse ante Dios, que todo lo ve, dice, debe de recibir el refrendo del sacramento. Sancho dice que no puede ser, porque eso tiene que autorizarlo el rey. Y si lo hacen sin su consentimiento, el rey los va a acusar de traición, les va a castigar. Puede que los decapite por alta traición. No obstante, Ximena insiste, porque dice que prefiere vivir unas semanas de felicidad hasta que regrese su hermano, antes que vivir toda una larga vida siendo la esposa de un hombre al que ni conoce, ni quiere, ni ama. Antepone su condición de mujer, sus sentimientos, a cualquier otra cosa, aún a riesgo de perder la vida. Sancho se deja arrastrar por ella y accede, y el padre Pelayo, aun cuando les advierte del riesgo que corren, los casa. El rey, como decía, regresa, la vida transcurre normal, pero la naturaleza sigue su curso y Ximena empieza a tener náuseas por las mañanas. Se da cuenta de que está embarazada. Puede aguantar un cierto tiempo hasta que se empieza a notar lo del vientre. Y cuando esa situación se produzca, ya acuerda con Sancho y con su ama de llaves, Betania, irse al convento de las benedictinas de Avilés, hacer unos largos ejercicios espirituales, un largo retiro, para poder dar a luz allá. Y así lo hacen. Y de ese
de esa relación, pues nace ese muchacho que no puede ser llevado a la corte, puesto que el rey lo desconoce. Nace Bernardo, a que llamarían posteriormente del Carpio. Era, por tanto, sobrino del rey, y sobrino legal, ya que tanto Ximena como Sancho se habían casado, habían recibido el sacramento del matrimonio. Bueno, meses más tarde, después de haber regresado de la peregrinación, Ordoño, primo de Ximena y de Alfonso, se entera por un desliz de una muchachita que trajo engañada desde Galicia para que la calentara la cama. Se entera de que Ximena algunas noches sale del palacio a escondidas por las sombras, y es que va a ver a alguien. Manda seguirla y así descubren que está visitando a un bebé que está en una casa donde acaban de tener otro bebé y que esa madre está amamantando a los dos. Al no poder llevarlo al palacio, pues buscan una nodriza que lo atienda, ¿no? Entonces le cuenta esto, se lo cuenta al rey. El rey monta en cólera, al principio no se lo cree y decide comprobarlo, y cuando Ordoño le dice, se lo indica, consigue sorprender a Ximena y a Sancho en la habitación, hablando. Y allí, pues, Ximena reconoce que efectivamente que tiene un hijo, que es su sobrino, que está casado. El rey no entiende razones y ordena a Ximena que sea enviada de por vida al convento de las Benedictinas de Avilés. Ahí quedará encerrada para siempre. Y a Sancho, que lo encierren en el calabozo. Del niño no quiere saber nada. Van pasando los días, Sancho sigue sin saber nada, hasta que un día es el propio Ordoño el que le dice que el rey le reclama que se presente ante el rey. Sancho espera que el rey le dicte la sentencia, que la condena a muerte, que le cortan la cabeza, pero no es así. El rey le da una carta y le dice: antes de dictar sentencia, tenéis que prestar un último servicio al reino. Este servicio al rey es llevar esta carta al alcaide del Castillo de Luna. Castillo de Luna, no sé si lo conocen, está en la zona de los pantanos de Luna, donde está la presa, donde está el muro de la presa, y todavía se levanta el resto de ese. Era uno de los castillos más imponentes que había, controlaba todo, llegó a ser incluso la tesorería donde se guardaba el tesoro real. Y el alcaide era amigo de Sancho Díaz. Solían hacer caza de jabalí todos los años, incluso Sancho le había salvado la vida en cierta ocasión, tenía muy buena relación personal. Y le manda allí con una carta. Cuando recibe Melendo, que así se llamaba, la carta, la abre y palidece. Sancho le dice: ¿qué dice la carta? ¿Qué te ordena el rey? ¿Que te has palidecido? Entonces le dice: el rey me ordena que te encierre de por vida en un calabozo, pero que antes te saque los ojos, que lo desorbite. Esta es una manifestación de la parte mala, perversa, que tenía Alfonso II también, porque la ley visigoda, la alta tradición, la sustanciaba con la decapitación, pero no otro tipo de castigos. Esto es ir más allá de la propia ley, es provocar un sufrimiento de por vida a Sancho, y lo hace por venganza. Parece ser que pudiera estar motivado porque Sancho le hacía tilín a Alfonso, pero este, pensando que no le iba a hacer caso y que iba a quedar en ridículo, nunca le dijo nada, pero tenía eso guardado dentro, y cuando tuvo la ocasión, pues la aprovechó. Bueno, se debate, por tanto, Melendo está en la siguiente encrucijada. ¿Cumplo las órdenes del rey porque le juré lealtad? ¿O doy preferencia o me inclino por la amistad que tengo, por el valor de la amistad que tengo con Sancho, que encima me salvó la vida en cierta ocasión? Pues tiene que resolverlo, y yo no les digo cómo lo resuelve. Este es uno de los escenarios. Es el segundo escenario. El primero es el de la tradición, el segundo son las relaciones
que yo he tratado aquí de resumirlas lo máximo posible, para no desvelar aspectos importantes, entre Sancho y Ximena, sus noches, sus encuentros, el papel que juega su ama de llaves Betania, etc. Pero hay un tercer escenario que tiene su origen en Toledo. Toledo disponía de un grado de autonomía importante frente al emir de Córdoba. Pero los nobles, y entre los nobles el arzobispo de Toledo, piensan que quieren una mayor independencia. Y como no se las concede, el emir se subleva. Entonces el emir de Córdoba nombra un nuevo gobernador para que ponga paz allí. Llega el gobernador y, queriendo congraciarse con todo el mundo, les invita a una cena a todos los nobles cabecillas de los sublevados. Según van entrando al castillo, sus muchachos los van cogiendo y les van cortando la cabeza y tiran los cadáveres a un foso que habían hecho días antes. Esa noche fueron 400. Total. 400 nobles. Dicen los cronistas que después de eso empezaron ya fuera del castillo, del alcázar, a ejecutar a emergente hasta 5.000 personas. A esa noche se llama la noche del foso. Y ahí tiene su origen la expresión esa, la noche toledana. Una noche de zozobra, de miedo, de estar en vela, ¿no? Bueno, pues el clima, la convivencia en Toledo era muy difícil y se estaba temiendo pues, que hubiera más revueltas, que el gobernador procediera a llevar a cabo más ejecuciones, etc. Y incluso había ejecutado al arzobispo. Y el nuevo arzobispo, temeroso de que fuera más allá el gobernador en su venganza, en su represión, temeroso de que incluso llegara a la catedral y se hiciera con el control de una de las reliquias más importantes, por no decir las más importantes, que tenía la cristiandad. Una reliquia que la llevó a Toledo Isidoro cuando le nombraron, Isidoro era el obispo de Sevilla, cuando le nombraron arzobispo de Toledo, la llevó allí. Y era una caja que contenía infinidad de reliquias que le habían traído de Jerusalén a Alejandría, de Alejandría a Sevilla y de Sevilla a Toledo. Esta caja metida, que era una caja de cedro, con el paso de los siglos se deterioró y en Toledo la hicieron una caja nueva, la forraron, la pusieron bien, buenas condiciones, a la altura de las reliquias que tenía dentro. Se conocía como el Arca Santa. El obispo dice, por si acaso este gobernador entra aquí y saquea la catedral, vamos a poner esta reliquia a buen recaudo. Entonces organiza un grupo de 3 curas de la catedral y les encarga que las lleven al norte, todo lo más al norte posible, cerca del reino de Asturias, pero que lo hagan con tal discreción que no se entere el rey, porque si el rey se entera, encima que estaba haciendo la catedral, que había sido ungido por los óleos del Papa León III, si además tiene la reliquia más importante de la cristiandad, no habría quien le tosiera. O sea, que iba a dar una fuerza ya no solamente civil, sino religiosa también. Iba a potenciar la catedral de Oviedo frente a la de Toledo, algo que al obispo no le gustaba. Bueno, estos curas, después de unas largas semanas de desplazamiento, durante las cuales se les une que no puede faltar en una novela histórica de la época, y es el pícaro, el pillo. Se les une un pillo que va con ellos, obviamente no saben quién es, se cree que es otro fraile, que ha huido de Córdoba, presente para evitar problemas con los musulmanes y demás. Y encuentran el lugar ideal para esconderla en un monte, en una peña enorme que ustedes conocerán, el Monsacro. ¿Lo han oído, no? Monsacro, al sur de Oviedo. Y allí lo esconde en el pozo de Santo Toribio. El Monsacro fue en el pasado el lugar de ofrecimientos paganos. Y cuando se empieza a extender
el cristianismo, una práctica habitual de la Iglesia era cristianizar todo lo que había sido pagano. ¿Y cómo se hacía eso? Levantando iglesias, ermitas, etc. Y ahí se levantan pues los que tenemos hoy, la Magdalena y la Santiago, ¿no? Allí es donde estuvo Toribio, aquel obispo de Liébana, el obispo de Astorga, que luchó contra los adopcionistas, y el pueblo que defendía esa doctrina consiguió que se marchara. Y cuando pasaba por la población de San Justo de la Vega, donde hay un cruceiro, el Camino de Santiago, cuenta la leyenda que allí sacó sus sandalias, las sacudió y dijo: de Astorga ni el polvo. Estuvo un tiempo en Monsacro y después se fue a Liébana, al monasterio de Liébana, y ahí trabó amistad con Liébana, con el monje. Y en Monsacro, en aquel pozo, en unos pozos que había, porque tenía las capillas y después el pozo que recogían el agua de la lluvia y servía por el fin, para y esas cosas. Ahí lo esconden. Y los buenos curas regresan a Toledo, pero el pillo consigue quedarse, se las apaña y se queda, y le va con el cuento a Alfonso II a cambio de esto. Y bueno, una serie de negociaciones que tampoco las puedo contar, y cómo termina. Pero esto constituiría el tercer escenario de esta novela, es decir, tres escenarios distintos que al final terminan confluyendo, donde tenemos una parte que es histórica, otra parte que tiene mucho que ver con la religión, y después aquella en la que yo he puesto mayor interés, mayor carga sentimental, y es en las relaciones entre Sancho y Ximena, y especialmente en Ximena, y destacando cómo su condición de mujer, su fortaleza como mujer, logra imponerse a otro tipo de condicionamientos, y para mí eso es lo que la convierte en una mujer destacable en esa época. Mujer que se habla de ella, hermana de Alfonso II, no se vuelve a hablar más. Hasta Isabel la Católica las mujeres no existían prácticamente en la historia. Es con Isabel la Católica cuando se empieza a hablar de la mujer. Antes, nada. Esta es mi sexta novela histórica. En todas hay una mujer, o más mujeres, que merecen ser destacadas por el papel que jugaron, porque Ximena influyó mucho en el devenir de la historia de Asturias entonces y de España a continuación, en el futuro, ya que si ella antepone su condición de hermana del rey, por tanto propiedad del reino, y accede a desposarse con Carlos Magno, no hubieran pasado cantidad de cosas que pasaron. O sea, la historia hubiera sido distinta. Es como si Alfonso VIII hubiera perdido la batalla de las Navas de Tolosa. Hoy no sé si teníamos aquí conchilabas y las mujeres con el burka y esas cosas, no lo sé, pero podría haber sido distinta. Son, por tanto, mujeres que influyeron en la historia. Y ya quiero referirme también al fruto de ese matrimonio, a Bernardo. Bernardo al final es adoptado por el rey, reconocido porque no tiene hijos y necesita a alguien de la familia, ya que con Ximena no puede contar que le herede. Entonces lo lleva a la corte, lo educa, lo va preparando, y Bernardo empieza a destacarse como un muchacho muy inteligente y además muy bien dotado para las armas y demás. Cuando de vez en cuando le pregunta a su tío por sus padres, el rey le dice: tu madre murió en el parto y tu padre murió en heroica batalla contra los musulmanes. En fin, te cuenta una película. Sí, palomitas, pero cuenta una película. Y Bernardo se lo cree, pero ya cuando, cumplidos los 18 años, se entera también de una forma malintencionada, pero informante, que no es cierto lo que su tío le dijo, sino que su padre fue encerrado de por vida y desorbitado, y que estaba en el Castillo de Luna, y su madre encerrada de por vida en el convento de las Benedictinas de Avilés. Antes de enterarse, Bernardo tiene la oportunidad de participar en un enfrentamiento entre las tropas de Alfonso II y las musulmanas en un pueblecito al sur de Salamanca. Ahí hay un castillo, ya prácticamente no queda nada,
un castillo que estaba siendo asediado por los musulmanes. Y llevaban semanas y semanas y semanas. Ni los musulmanes conseguían entrar, ni los que estaban dentro conseguían repeler para que se marcharan. Entonces Bernardo va con un grupo de 200 soldados allá, al castillo, elabora una estratagema, que tampoco se la cuento, y consigue que el ejército musulmán salga por peteneras. En reconocimiento de tal hecho, de tal victoria, el rey le entrega en heredad y para siempre el castillo. Ese pueblo se llama el Carpio. Entonces se llama Carpio en realidad. Ahora se llama Carpio Bernardo. De ahí que a Bernardo es del Carpio, del castillo del Carpio. Pues cuando, siendo propietario del castillo, con unos soldados que le son muy fieles porque participan en otras peleas, en otras batallas y las gana todas, los juglares empiezan a cantar sus proezas y el rey encantadísimo con lo que está haciendo, porque cada vez que da una batalla es agregarle territorio al rey, no es bajar más hacia el duelo, pues está feliz. Pero al enterarse Bernardo de lo de sus padres, un día le planta cara al rey, le dice que sabe que su padre fue condenado, desorbitado y su madre encerrada, y quiere que le devuelva a ambos, le conceda la libertad a ambos. El rey le dice que sí, pero después dice que no lo hace. Yo me digo que sí, yo te diría que no. Hasta tal punto es la insistencia de Bernardo y la zorrería del rey, que Bernardo termina cabreándose y se levanta en armas contra el rey. Y hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo contar porque hay dos partes en la novela en las que yo he puesto mucho corazón, y ha sido, como decía antes, en las relaciones de Ximénez y Xan, y en la parte final de la novela. Fíjese si seré tonto, que cuando, una vez editada, y para editar la novela he tenido que corregirla varias veces, me vuelve el editor, corrige, leía esos últimos pasajes, me colocaba tan en el papel, tan en situación, que se me humedecían los ojos. Y no tiene que ser así, porque a fuerza de leerlo y escribirlo, bueno, pues dices, pues no, pero sin embargo, soy un romántico, yo incorregible, ya me lo dijo mi madre. Pues esos dos aspectos son para mí cruciales en la novela. La novela es una novela fácil de leer. A mí me gustan las novelas ni muy gruesas y sobre todo que no tengan capítulos largos. Mis capítulos son de 3 páginas y media, 4 resumo, y van alternando. El capítulo habla de esto, este de otro, del otro, y el siguiente ya enlaza con el primero, con el anterior, con los de 2 o 3 atrás, ¿no? De tal forma que nunca pierdes el hilo. Los hechos que se narran aquí, los lugares que se citan, son lugares ciertos. Hay ficción, obviamente, porque eso es novela, pero que es verosímil, que es uno de los requisitos de la novela. Imagínense ustedes cuánto se ha escrito sobre la Guerra Civil Española. ¿Cuánto? Desde un bando y desde el otro. Ganaron las tropas que se levantaron en armas contra la República. Vale, bien. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Se puede escribir una novela de la Guerra Civil o después de la Guerra Civil como si hubieran ganado los republicanos? No ocurrió, pero ¿pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido. Tanto es verosímil. Una novela histórica tiene que cumplir ese requisito. ¿Ocurrió o no ocurrió? Pero si no ocurrió, podía haber ocurrido porque se dieron las circunstancias para que ocurriera. O sea, los personajes existieron. La única duda que hay respecto de un personaje es el propio Bernardo del Carpio. Y explico por qué. Alfonso X hace referencia a él y dice que Bernardo del Carpio capitaneaba las tropas de Alfonso II en Roncesvalles cuando mataron a Rolando y a los pares de Francia. Roncesvalles fue en el año 778. El rey de Asturias entonces era Don Silo, no era Alfonso II. Hay un error importante de años, por tanto, no pudo ser Bernardo del Carpio. O sea, no capitaneaba, aún faltaban por lo menos 36 años para que Bernardo del Carpio tuviera la cabeza o la edad suficiente como para eso, ¿no? Después dice, pone en boca del Quijote Cervantes, cuando dice
a don Alonso Quijano, no todas las proezas que se le atribuyen a Bernardo del Carpio son suyas. Se viene a reconocer que a lo largo de la historia, pues las cosas como se van contando, los juglares las cantan y se van adornando con las mejores virtudes, con los mejores valores. Y este es un buen ejemplo. Tenemos el romance del Biocid también, que tiene más de ficción, más de imaginación que de realidad, ¿no? Pero al final, por lo menos para mí, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que importa? Y voy a utilizar un ejemplo muy sencillo, o dos. Lo de que en Santiago los restos que están allí son los del obispo prisciliano, los de Santiago, tiene mucho o poca importancia. Para mí no tiene absolutamente ninguna. Lo importante no son los restos. El Camino de Santiago, lo importante del Camino de Santiago es el vehículo cultural que ha sido y sigue siendo durante siglos. La intercomunicación, todo lo que genera, eso es lo importante. El año pasado, creo que fue el año pasado, a principios de se celebraron el 500 aniversario del enterramiento de los restos de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, en Alemania. La población, los medios de comunicación dudaban que fueran los Reyes Magos y presionaron tanto, que el arzobispo ordenó que se verificara. Y cuando vieron la tumba donde estaban los supuestos Reyes Magos, se encontraron 3 cadáveres, el de un hombre, el de una mujer y el de un niño. En aquella época, en la época de las reliquias, cualquier cosa servía. Si con todos los trozos que hay de la cruz de Cristo se pudieran juntar, había más árboles, más leña que en todo el Amazonas. Fíjese, el Arca Santa, que fue después trasladada a lo que es la capilla, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ¿dónde está? Es muy curiosa, porque tiene cantidad de reliquias. Pero hay varias que a mí me llaman la atención. Una de ellas es un frasquito con leche de la Virgen, cuando daba de mamar al niño. Otro con sangre del niño Jesús cuando lo circuncidaron. Bueno, ¿quién sabía quién iba a ser Jesús cuando era un bebé? ¿Quién lo sabía? En aquella época todo servía. Pero la más chocante, la más importante para mí, la que más me desconcierto o me hace pensar en todo lo que se hacía en aquella época respecto de las reliquias, que era el modo que tenían muchos conventos, frailes o congregaciones y órdenes de vivir, pues es que hay una pluma de un ala del arcángel San Gabriel. O sea que el arcángel ya tiene alas y como las palomas, en un momento determinado se le soltó una pluma. Bueno, abrieron hace tiempo el Arca Santa con cierta resistencia porque había una leyenda que decía que quien la abriera se quedaba ciego. Por tanto, a lo largo de la historia nunca se quiso abrir, pero la abrieron, empezaron a hacer algunas comprobaciones y lograron cerrarla. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué importancia tiene lo que hay adentro? Porque lo que sí es, la gente que va allí va movida por la fe y no va solamente a tocar el arco, a verla, va por la fe, va a rezar, va a pedir, en fin, va a llenar su espíritu y eso es lo importante. Con la novela histórica, partiendo de hechos históricos e incluso introduciendo personajes de ficción, lo importante es el mensaje que esos personajes trasladen. La exaltación de las virtudes, de la generosidad, de la caballerosidad, de la entrega, del sacrificio, frente a actitudes como el egoísmo, el odio, la guerra, etc. Ese es el mensaje que por lo menos yo pretendo trasladar en todas mis novelas. Por eso en ninguna de ellas, y esto ya se lo adelanto, no hay un final malo. No hay un final de esos que te dejan mal cuerpo. Porque yo pretendo con la novela que quien lo necesite adquiera una mayor información sobre una determinada o un determinado momento histórico. Por otro lado, que se lo pase bien leyéndola. O sea, que disfrute. E incluso que enriquezca su vocabulario. Yo recurro con mucha frecuencia a expresiones del castellano antiguo.
que hoy se están utilizando, mal utilizadas. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué me dirían? Esto es un vaso, ¿no? Un vaso es un póculo, vaso que se utilizaba para beber. Pues lo mismo ahora, que hace 500 años, cuando alguien te estaba dando la murga, la carne, te lo quería quitar encima. Mira, vete a tomar algo, vete a tomar póculo, vete a tomar un vaso. Lo cual ya me la relacionó con la expresión actual, que se le da una connotación que no se corresponde con el origen. Pues yo trato de introducir expresiones como estas. Recuerdo cuando presenté Íñigo Alday y la Apuesta del Rey, me presentó una periodista de la Nueva España en Gijón y no tuvo ningún empacho, o sea, así dijo, mira, yo leí Alday, me ha encantado, y todas esas cosas que se dicen, pero hay una palabra que no he logrado entender, porque habla varias veces del tafanario, y no sé qué es el tafanario. Ya mira, el tafanario se deduce de la propia lectura cuando dice que Lucas, de tanto cabalgar, le dolía el tafanario. El tafanario es el culo. Es el culo. Entonces, bueno, pues, quien no lo sabe, pues ahora ya sabe una palabra más, ¿no? Un póculo, etc. Te dicen muchas de estas expresiones. Es decir, procura de alguna forma culturizar. Y ya sé que es una pretensión, así muy... ¿Y quién eres tú para culturizar? Bueno, no, todos aprendemos de todos. Yo sé algo que otros no saben, otros saben algo que yo no sé, y intercambiamos y nos enriquecemos todos, que es lo importante. Así avanzamos y progresamos. Y la otra característica que doy a mis novelas es que no quiero que quien la termine se quede como en estas películas que terminas mal. Y yo quiero que queden bien, que queden a gusto. Que digan, mira, me he pasado una semana para leer la novela, o una noche, que hay gente que se habrá leído una noche. Y me quedo bien, incluso está llorando un poquito, ya pues he aprendido algo. Y la gente me lo dice, termino ya con esto, contándoles algo que me ocurrió con la segunda novela de la trilogía de Íñigo Alday, se titula La venganza del regidor. Y yo había presentado la primera parte en Colunga. Y al año siguiente salió la segunda parte, y era el mes de mayo, y me dice, me llaman por teléfono, estaba en el jardín, me llaman por teléfono una señora que me dice, buenos días, ¿es usted Alfonso Martín? Y digo, sí, dígame, ¿qué puedo ayudarla? Me dice, mire, le llamo para decirle que usted es un cabronazo. Me quedé así, paralizado, durante unos segundos, digo, pero una mujer que no sé ni quién es, ni la conozco, ni nada, que te llama por teléfono, ni siquiera sabía como tuvo mi teléfono, que me diga eso. Tuve un momento de esos raros de lucidez, y le dije, mire señora, le aseguro que yo no tengo nada que ver con el hijo de Elena Estero. Estaba hablando usted entonces así en la mujer, me salió así. Dice, no lo digo por eso, pues dígame usted, mire, le voy a contar primero por qué le digo eso. Yo veraneo en Colunga, y ahí mi marido adquirió la novela Íñigo Alday y la Apuesta del Rey. Y claro, es una novela que no está cerrada y que deja muchas preguntas sin respuesta. Y bueno, a ver si en la segunda parte ya encuentro respuesta a esas preguntas. Pero no solamente no las he encontrado, sino que hay más preguntas todavía, por lo tanto tengo que esperar un año más a que salga la tercera parte para encontrar las respuestas. Por eso digo que usted es un cabronazo. Me dice, su teléfono me lo facilitaron al Ayuntamiento de Colunga. Para mí ese fue quizás el mejor elogio, a pesar de darle cabronazo, la mejor crítica, porque esa mujer estaba pendiente, año tras año, de esa historia, ¿no? Y eso es muy gratificante. Yo que no vivo de la literatura, escribo literatura por placer, porque me gusta. Que te digan eso, me llena. Posiblemente habrá muchos escritores que no les digan una cosa tan hermosa como esa, ¿no? Bueno, y con esto yo termino. Quiero agradecerle su atención, su asistencia, su atención y reiterar mis gracias también a la dirección del Centro Asturiano por su amabilidad y facilitarme esta oportunidad de hablar en la Casa de Asturias para asturianos sobre una novela genuinamente asturiana. Muchas gracias. Muy bien, Alfonso. Eres un excelente comunicador, gozas de una prodigiosa memoria y es realmente un placer escucharte
no este rato que hemos estado, casi una hora, sino 2 horas más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si estás animado a responder en caso de que se hagan. Pues si alguien quiere preguntar algo. Lo que sí le ruego es que no me pregunten sobre 2 cosas. Sobre lo que me has dicho. No, que no me pregunten. Una es por qué el Madrid no ganó la Liga. Y si va a fichar a Benítez, ¿no? La de Benítez. O que si el Gijón subo a primera. Eso ya es más. Bueno, a ver. Estos 2 partidos que quedan. Ah, sí, La segunda. Está muy complicado, está muy Y la complicado. segunda petición era que no se amontonen a la hora de hacer preguntas, que me las hagan de una en una. Mucha guerra. Me parece que no. Es Entonces, mucha guerra, mire, le digo de verdad. Que- Yo me dice el médico que no me altere por nada y entonces, claro, mucha guerra. Esto Ay. la va a calmar. ¿Has visto mucha guerra aquí? ¿Has visto mucha guerra aquí? Y casi me vi con la armadura yo. Hombre, es una época, No, quita. es una época en que los hombres vivían para eso, pero No, aquí no. yo no veo mucha guerra, por lo menos en lo que nos ha contado. Guerra de palabras. Es novela histórica romántica. Fundamentalmente es romántica. Nah, es una broma por mi parte, pero que de verdad es que, oh, por Dios. Paz y tranquilidad. Bueno, pues nada. Gracias a todos y a esperar al año que viene que nos traiga la segunda parte. Y eso. Muchas gracias a todos.